Gracias por estar de nuevo con nosotros. A partir de este video comenzaremos nuestro estudio exegético de Génesis capítulo 1 al 12. De acuerdo a las divisiones que hemos hecho del libro, vamos a comenzar con esta primera gran sección que va del capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, que hemos llamado la historia de los cielos y de la tierra. En la Biblia hebrea, recordemos, esta primera sección lleva el nombre Bereshit, en el principio, tal y como se llama el libro, y va desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 8. Como ya dijimos, cada sección está dividida en 8 partes para la lectura ritual cada Shabbat consecutivo del año. Por tanto, tenemos aquí las 3 primeras de esta sección. Su bosquejo es así. Primero, la creación no animal, 1:1 al 13. Segundo, la creación en cielo y mar, 1:14 al 23. Y tercero, la creación en tierra seca, 1:24 al 2:3. Considerando la estructura literaria del texto, esta primera sección comprende desde 1:1 al 2:3 y se refiere a la creación de los cielos y de la tierra conforme está descrito en el versículo 1 del capítulo 1, es decir, el versículo inicial del Génesis. Así que su enfoque es cósmico, la creación de todo cuanto existe y la adecuación de la tierra como hábitat del ser humano. Su división es sencilla si seguimos la estructura de los 7 días. Así, primer día de la creación, 1:1 al 5. Segundo día de creación, 1:6 al 8. Tercer día de creación, 1:9 al 13. Cuarto día de creación, 1:14 al 19. Quinto día de creación, 1:20 al 23. Sexto día de creación, 1:24 al 31. Séptimo día de creación, 2:1 al 3. La elegancia y sobriedad del pasaje sobresale frente a las narraciones antiguas de la creación, las cuales están cargadas de historias míticas y absurdos detalles, además de ser politeístas e inmorales. Moisés, por su parte, bajo inspiración divina, nos provee la verdadera historia de la tierra. Nos presenta su origen, su ordenación, todo por el acto directo divino. Nada hay en el texto que ponga en duda su veracidad. Todos los intentos por señalar incoherencias lógicas, biológicas, históricas, geológicas o de cualquier otro tipo se caen por su propio peso. El propósito de Moisés es proveernos un relato con perspectivas teológicas, por lo cual no tiene interés en los detalles curiosos de los expertos modernos, las cosas que ellos quisieran encontrar. El autor escribe con la perspectiva del historiador antiguo que no le interesa el rigor científico y del profeta que quiere proveer la visión divina. Así que erramos si buscamos en el texto los pormenores que el autor no tuvo la intención de dar. Consideremos pues el relato de la creación original descrito en los 7 días. Primero, primer día de la creación, capítulo 1, versículos 1 al 5. La creación del día y la noche. El texto completo de la traducción que hemos hecho de esta sección lo encontrarán en la descripción del video. Invitamos a quien nos escucha que lo descargue para que pueda seguir la exégesis en la medida que vamos avanzando en la lectura del texto. A continuación voy a leer entonces estos primeros 5 versículos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía, y la oscuridad sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, así que hizo separación Dios entre la luz y la oscuridad. Llamó pues Dios a la luz día, y a la oscuridad llamó noche, y hubo tarde y hubo mañana, un día. La primera expresión que encontramos acá es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz en el hebreo. El primer versículo, como bien se ha dicho, es una afirmación bellamente concisa. En 5 palabras en hebreo, Moisés logró reunir todos los principios básicos de la fe y la ciencia. Inicialmente debemos resaltar que el autor no dedica un espacio para comprobar la existencia de Dios, más bien la asume como el sine qua non o la condición sin la cual no hay revelación.
No hay existencia de nada cuanto existe. El autor simplemente afirma, en el principio, Dios. Esta es la verdad fundamental del teísmo y del cristianismo. Dios existe, Dios es y punto. No hay argumento que valga para convencer al ser humano de la existencia de Dios. Simplemente asumimos este hecho o lo negamos. No hay nada más que decir. Todo argumento a favor de la existencia de Dios, aparte de la fe, no hace sino aumentar la condenación del hombre ateo. Pero para el hombre de fe no hay argumento que lo pueda llevar a una mayor convicción con respecto a la existencia de Dios. Como dice el autor de Hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que existe, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículos 3 y versículo 6. En segundo lugar, notamos que el autor nos da una ubicación temporal, en el principio. Por supuesto, no el principio de Dios, quien es el alfa y la omega, sino el principio del acto creador divino. Es finalmente el principio del tiempo, porque solo a la criatura corresponde el límite temporal. Más adelante el autor profundizará esta idea, señalando la necesidad que tiene la criatura de un marco temporal enmarcado en días, meses, estaciones y años. Versículos 14 y 15 de este capítulo inicial del Génesis. En tercer lugar, el autor señala un marco espacial al decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es la creación de la materia, toda la materia, pues así se expresan los hebreos. En la mentalidad semita, la endiadis eretz y shamayim, o sea, cielos y tierras, señala todo cuanto existe. Es, en su manera de pensar, lo que se ve y lo que no se ve, como afirma el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Noten la aclaración, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, y es un todo absoluto, todo fue creado por medio de él y para él. Tenemos pues aquí la creación del espacio, porque la materia es todo aquello que ocupa lugar en el universo. En cuarto lugar, la energía como motor universal es señalada en Génesis 1:1 a través del verbo hebreo bará, traducido en nuestra Biblia como creó. El universo es energía en movimiento, pero esta energía proviene del Creador. Y es aquí donde encontramos la distinción más básica para el judaísmo y el cristianismo: el Creador y la criatura. En realidad, la primera de muchas divisiones que va a señalar el relato de la creación. Pero esta es la distinción básica que da origen al orden del universo. Elohim, Dios, o Jehová, como será llamado en el próximo capítulo, es el creador. Todo lo demás es creación, criatura, que provino del ejercicio de su poder. El apóstol Juan nos recuerda este hecho. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versículo 3. Dios es el ser esencial. Todo lo demás es ser accidental. En otras palabras, Dios existe por necesidad de sí mismo. Los cielos y la tierra existen por voluntad divina. El creador es necesario. Sin él nada puede existir. La criatura es contingente. Puede o no puede existir. Nada pasa si deja de ser. De manera que este versículo inicial de la Biblia establece firmemente el teísmo y el creacionismo. Dos verdades fundamentales para nosotros los cristianos. Sin la creencia de Dios no hay cristianismo, y sin la distinción entre el creador y la criatura, toda nuestra doctrina se derrumba. Este versículo por sí solo desvirtúa el evolucionismo, el panteísmo, el panenteísmo, el ateísmo o cualquier otra variante de estas teorías materialistas o monistas.
Continuando con el relato de la creación, el versículo 2 dice: pero la tierra estaba desordenada y vacía, y la oscuridad sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este versículo 2 está íntimamente unido al 1 por medio de la conjunción universal hebrea traducida y o pero. Nosotros preferimos el sentido adversativo, pero, porque el autor quiere llamar nuestra atención sobre un asunto en particular. Pero la tierra estaba desordenada y vacía. Sin embargo, la Vav hebrea, la conjunción universal hebrea, establece la secuencia narrativa entre los dos textos. Es decir, estamos ante una sucesión de eventos íntimamente ligados. En cierta manera podríamos decir que el versículo 1 es el título de esta sección e incluso de todo el Génesis, pero es mejor verlo como la descripción general del acto que luego el autor pasa a especificar a partir del versículo 2. En todo caso, a la luz de la gramática hebrea, es imposible afirmar, como algunos teólogos han hecho, que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay una brecha temporal. A la pregunta acerca de si Dios puede crear algo desordenado, el propio Génesis responde diciendo: claro que sí. Si ese es su deseo y propósito, no debemos tener ningún inconveniente en aceptar la narración tal y como está. Cuando analicemos el capítulo 2, observaremos cuidadosamente el propósito de Dios al crear un universo desordenado para luego pasar a ordenarlo. Así que el desorden que presenta el verso 2 es original. En otras palabras, Dios creó de esta manera el universo para luego pasar a darle orden. Tenemos aquí de nuevo un endiadis en la expresión tohu babohu, desordenada y vacía, pues son dos términos sinónimos unidos además por un sonido similar en el hebreo. En cuanto a esta expresión hebrea, tohu babohu, desordenada y vacía, la encontramos también en Isaías capítulo 34, versículo 11. Y en Jeremías capítulo 4, versículo 23, donde el escritor describe la desolación futura de Judá por causa del cautiverio babilónico, y lo hace en términos de Génesis capítulo 1. No obstante, vale la pena hacer notar que la traducción desordenada y vacía sugiere el orden que va a seguir Dios en su proceso creativo en el capítulo 1. Primero Dios va a organizar la tierra, que corresponde al desordenado del versículo 2. Es decir, Dios va a poner cada cosa en su lugar por medio de sucesivas divisiones en los 3 primeros días de la creación. Recordemos que el desorden aquí se refiere a que la tierra aún no estaba preparada para su propósito, ser el hábitat del hombre. Después Dios va a poblar la tierra con toda diversidad de seres que son creados en los 3 siguientes días, llenando así el vacío en cada espacio geográfico del planeta, cielo, mar y tierra, solucionando de esta manera el vacío mencionado en el versículo 2. Volviendo a nuestro versículo 2, notamos ahora el término tierra, en hebreo eretz. Aquí adquiere un sentido más restringido con relación al versículo 1. En ese versículo 1, la palabra tierra se refería a todo lo visible. Ahora, en el versículo 2, se refiere al planeta tal y como lo entendemos en nuestros días. Es, por tanto, una ordenación planetaria y no simplemente regional. El autor, notemos, va de lo general a lo específico, del cosmos al planeta. Luego, en el capítulo 2, irá del planeta al Edén, el hábitat original del ser humano. Finalmente, con respecto a comentarios de índole gramatical, observemos que el verbo hayita debe ser traducido estaba y no llegó a estar, como erróneamente aparece en algunas versiones. Moisés da un lugar importantísimo al Espíritu de Dios en la obra creadora. El Espíritu es quien adorna u organiza el caos inicial. La palabra que indica este acto particular en hebreo es merajefet, que hemos traducido se movía, un verbo en participio que señala hacia un acto continuo. La raíz de la que proviene este término, rajav, habla de un ir y venir, un revolotear si se quiere. Ese
término se utiliza solo 2 veces más en el texto hebreo. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 11, para referirse al revolotear de la gallina sobre sus polluelos, y Jeremías 23:9, donde los huesos se mueven golpeándose los unos contra los otros. Se debe observar bien que el Espíritu está en medio de la tierra recién creada, que en este momento es solo mar. Es una actividad entonces constante del Espíritu que va a resultar en la ordenación que se describe a partir del versículo 3. Que la expresión Ruach Elohim, Espíritu de Dios, se refiere a una persona, el Espíritu de Dios, y no a una cosa, un viento fuerte, es evidente por lo anteriormente dicho, pero también por el contexto general de las Sagradas Escrituras. Observemos, Salmo capítulo 104, versículo 30. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Obviamente acá el salmista está pensando en este texto del Génesis. Isaías capítulo 40, versículos 12 al 14. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? El Espíritu contrasta con las tinieblas, en hebreo Hoshech, que se yerguen sobre la faz del abismo, es decir, del profundo mar. El estado inicial de la tierra entonces era de una profunda oscuridad, una enorme masa de agua informe que promovía el caos. A partir de ahora, Dios comienza la ordenación de este caos inicial para que la tierra llegue a ser un sistema ordenado o un cosmos. Un dato interesante. La Biblia comienza con la mención del Espíritu insulfando vida en la creación original. Génesis capítulo 1, versículo 2. Y termina mencionando al Espíritu insulfando vida en la iglesia que anhela la venida de la nueva creación. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Pasemos ahora al versículo 3. Entonces dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Así que hizo separación Dios entre la luz y la oscuridad. Llamó pues Dios a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Y hubo tarde y hubo mañana, un día. Después de introducir el acto creador inicial, Moisés pasa a describir la creación en 6 días. El término yom en hebreo, día, al final del versículo 5 señala un periodo de 24 horas. Esto es evidente porque se describe el día como una unidad compuesta por tarde y mañana. Estos 2 términos se usan comúnmente para señalar la unidad básica de tiempo como se establece en el versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ese uso de esa parejita día y noche también lo encontramos en otros textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Éxodo 18:13, Éxodo 29:39, Primera de Reyes 17:6, entre otros. La única forma de darle otro sentido a esta palabra Yom es si el contexto nos empuja a esa conclusión, lo cual no aplica a nuestro pasaje. ¿Qué entendía un judío cuando leía este texto y encontraba la palabra Yom, día? La respuesta natural es que pensaba en los periodos de tiempo en que está dividida la semana. Es interesante notar que el texto dice tarde y mañana, no mañana y tarde, pues la forma común como los judíos miden el día es comenzando por la tarde y luego continuando con la mañana. Por ejemplo, para ello la Pascua comienza con el sacrificio del cordero al caer la tarde, según Levítico capítulo 23, versículo 5. Su sistema es lunar y no solar como en nuestro caso. Además, es muy importante señalar que el numeral Ejad no es ordinal primero, sino cardinal 1. De hecho, en este mismo contexto, ese mismo término hebreo se usa para referirse a una unidad compuesta. Observe el capítulo 2, versículo 24.
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una, término hebreo, ejad, sola carne. Por lo tanto, hemos traducido Yom Ejad como un día y no primer día. Moisés nos enseña que el primer día de creación consistió en el establecimiento de una unidad básica de tiempo que va a gobernar el resto del relato, el día, compuesto por tarde, noche o tinieblas y mañana, día o luz. En los otros días se establecerán espacios geográficos para cada uno de los seres que Dios creó. Rechazamos entonces cualquier otra interpretación que no respete la literalidad de Génesis ni su contexto, como la teoría teísta evolucionista o la teoría del día era, que además de obedecer a una pésima exégesis, nacieron del deseo de armonizar la Biblia con las teorías científicas de moda. El instrumento que Dios usa para crear es su palabra. La frase "y dijo Dios" se usa 9 veces en el capítulo 1 de Génesis, versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 11, versículo 20, versículo 24, versículo 26 y versículo 29. Esa palabra de Dios es una palabra poderosa porque produce lo que manda, el fiat divino. Y es una palabra sabia porque es la expresión externa del propósito divino. La secuencia aquí en Génesis entonces es: Dios piensa, habla y crea. En ese orden, la palabra de Dios es el poder de Dios en acción. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Ahora bien, el acto primero de creación, versículo 1, fue una creación ex nihilo, es decir, de la nada. Pero este segundo acto, versículos 3 al 5, es mejor descrito como una separación, un acto que trae orden. No está claro en el texto si la luz llegó a existir, lo que parece sugerir el uso del verbo hayá en este preciso momento, o si simplemente se dejó ver, apareció. Lo que parece sugerir, por ejemplo, el versículo 14, donde sol, luna y estrellas no vienen a existir en ese momento, sino que pasan a ser señales de los tiempos. Lo que sí es claro en el texto es que la luz es esencial para la vida. Por tal razón, es la primera creación específica de Dios. Sin luz no hay vida vegetal ni animal. El Nuevo Testamento dice que la luz es la vida de los hombres. Juan capítulo 1, versículo 5. Y el apóstol aplica el texto de Génesis a la situación espiritual de sus contemporáneos. Notemos, Juan capítulo 1, versículos 4 y 5, versículo 9 y también el capítulo 3, versículo 19. En él, hablando de Cristo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el capítulo 3 entonces Juan dice lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz, Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. A lo cual el apóstol Pablo suma su testimonio, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, refiriéndose al acto creador de Génesis capítulo 1, versículo 3, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora hace una aplicación espiritual. Así que ese acto inicial de creación de Dios tiene también una lección espiritual para nosotros, que nos encontramos o nos encontrábamos en tinieblas, sumidos en la esclavitud del pecado. Para salir de ese estado se necesitaba también la palabra poderosa creadora de Dios, a través de la proclamación del Evangelio y por la obra interna del Espíritu Santo, el milagro del nuevo nacimiento, que solo Dios, por medio de su Espíritu, lo puede llevar a cabo. Termina así el primer día de creación con la separación de luz y tinieblas para establecer la vida tarde-mañana.
formando juntas la unidad llamada día. Continuaremos con el segundo día de la creación en el próximo video. Los esperamos.